Bueno, y después de repasar la portada Libre Mercado, ¿qué les parece si entramos en harina? Vamos a tratar de explicarles a ustedes todo lo que ha sucedido, qué se ha aprobado y qué no, qué es lo que va a subir y qué no, y cuáles son los planes del gobierno a partir del lunes. Y qué mejor que hablar con nuestro compañero de los servicios informativos de Es Radio y también de Libertad Digital, Rubén Fernández, que ayer estuvo pendiente de todo lo que pasaba en el Congreso, como por otro lado es habitual, porque él es uno de los corresponsales políticos que solemos tener en el Congreso de los Diputados. Compañero Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Oye, un gusto tenerte en Con Ánimo de Lucro. Rubén, cuéntanos, haznos un poco la foto, el resumen de qué fue lo que finalmente se aprobó ayer y dónde está la negociación, dónde está la enjundia de esa negociación para lo que veremos a partir del lunes. Bueno, pues último pleno del año y nueva derrota para el gobierno, porque la alianza de PP, Vox, Junts y PNV ha conseguido reducir sustancialmente el paquete fiscal del gobierno al derogar impuestos por valor de 6.000 millones, la mayor parte al suprimir el de las energéticas, que el Ejecutivo quería hacer estructural y que hasta ahora era temporal, recaudando cada año más de 1.000 millones, aunque el gobierno advierte una ley tapa otra ley y ya anuncian que este lunes aprobará un real decreto para satisfacer a Esquerra, Bildu y Podemos, que piden que se aplique. No sería una prórroga, sino uno nuevo. El problema, bueno, pues estamos en lo mismo, la geometría parlamentaria. Volvemos a las mismas porque Junts y PNV ya aseguran sin tapujos que lo tumbarán dentro de un mes cuando se tenga que convalidar en la Cámara Baja, mientras cargan contra la inseguridad jurídica que traería pues un nuevo impuesto que debe ser aprobado por ley y no por real decreto. Esto puede ser para algo temporal, pero no para algo que vaya a ser permanente. Bueno, pues además sin tener los números para aplicarlo y que luego pues decaiga, ¿no? Con lo cual esto crearía una inseguridad jurídica en las empresas que veríamos a ver cómo lo recaudan, luego si lo tienen que devolver, etcétera. Bueno, si se mantiene, en cambio, el tipo mínimo al 15% para el impuesto de sociedades, también una nueva tasa a los cigarrillos electrónicos y un incremento de 2 puntos en el IRPF a las rentas superiores a los 300.000 euros. Esto sí ha quedado aprobado. Pues Rubén, muchas gracias por hacernos esta crónica. Espero que muy pronto podamos volver a contar contigo aquí en Con Ánimo de Lucro. Un saludo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues aquí teníamos ese minuto y resultado de cómo está la cosa. Ya tengo conmigo también a otro Rubén, a Folguera, el de todos los días, Con Ánimo de Lucro. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, ¿qué tal? Has buceado en todo lo que tiene que ver con esto que se ha aprobado. Decía yo en la introducción que probablemente sin memoria económica, pero es que da la sensación de que la agenda de gobierno de Sánchez es una agenda que está diseñada en virtud de lo que le están solicitando sus socios, y desde luego lo que sí que siempre está abierto el gobierno es a subir los impuestos. Vamos a escuchar, si te parece, uno de los más polémicos, el de la banca, qué pensaba uno de los responsables de las áreas económicas del gobierno, no en vano ministro de Economía, sobre cómo debería ser ese impuesto a la banca que se pretendía mantener como definitivo y no únicamente como temporal. Y después vamos a escuchar si el sector bancario entendía que lo que se quería aprobar y finalmente se ha aprobado era como decía que debía ser el ministro de Economía. Gravar la actividad bancaria de forma permanente frena la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo, con una merma estimada de 50.000 millones de euros en la capacidad de financiación del sector bancario. Que pedirle a sus señorías que... Vamos a escucharlo correctamente en orden. Vamos a escuchar al ministro Cuerpo, vamos a escuchar al ministro Carlos Cuerpo cómo definía que tendría que ser el impuesto a la banca que finalmente se ha aprobado. De nuevo, resaltar la búsqueda de equilibrio de la configuración de este impuesto, sobre todo buscando, como decía, que consigamos ese doble objetivo, pues una recaudación necesaria para darle un elemento de progresividad, pero también que esto sea compatible con tanto un elemento de estabilidad en materia financiera como la buena evolución de las cuentas de nuestras entidades. Y ahora sí, vamos a escuchar al sector, vamos a escuchar aquí Rubén, a representantes de los grandes bancos en España. Sí, entre ellos está Ana Patricia Botín, luego también hay representantes de asociaciones como la Asociación Española de Banca o CECA, son los que hablan en este próximo corte de audio. Gravar la actividad bancaria de forma permanente frena la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo, con una merma estimada de 50.000 millones de euros en la capacidad de financiación del sector bancario.
Que pedirle a sus señorías que tengan las miras de visión de largo plazo. Está consolidando en gran medida la doble imposición, porque claramente se dice que el impuesto no será deducible del impuesto de sociedades, pero lo que me parece más grave es que consagra y exagera y acelera la discriminación entre entidades. Bueno, pues no parece que el sector se tome esas palabras de cuerpo al pie de la letra. Desde luego que distorsiona, desde luego que supone una doble imposición, desde luego que castiga a un sector que se ve obligado a competir en desigualdad de condiciones con otras entidades financieras que operan en España pero que no son españolas y, en definitiva, bueno, pues no deja de ser un acto discriminatorio el hecho de que una sociedad, por dedicarse a una actividad en concreto y porque al gobierno le pareció positivo en un momento determinado y se lo pidieron sus socios, tenga que pagar más impuestos que cualquier otra compañía por dedicarse a otro tipo de actividades. Esto es lo que ha hecho el gobierno con el impuesto a la banca, pero es que ha aprobado más cosas, Rubén. Sí, porque además de a la banca, también ha aprobado el alza del tipo marginal a las rentas del ahorro al 30% para aquellas que, digamos, ganen o obtengan un beneficio superior a 300.000 euros. Adicionalmente también se ha aprobado el tipo digamos mínimo global del 15% para las multinacionales y luego ha quedado pendiente, por un lado, el impuesto al diésel, que de todas formas desde el gobierno aseguran que van a aprobarlo, y también el impuesto a las energéticas, que si bien ha decaído por falta de acuerdo entre los socios de gobierno, es cierto también que ayer María Jesús Montero afirmó que el próximo lunes van a aprobarlo desde el gobierno, a unas sabiendas de que en un mes volverá a decaer precisamente porque tiene que volver a pasar por la Cámara Baja. Es lo que está colocando encima de la mesa el Ejecutivo, pero Rubén, cuéntame, en este caso, ¿cuáles son los efectos que puede tener una agenda de subida de impuestos como la que estamos viendo en nuestro país? Vamos a ver, pongámonos en antecedentes. Sí. España ha subido en 81 ocasiones los impuestos desde que Sánchez llegó al poder. Hemos sufrido una fuerte inflación, los salarios reales no han crecido, sino que han decrecido. Hemos sufrido una salida neta de empresas de nuestro país. Estamos viendo cómo la productividad cae a plomo, cómo las inversiones caen a plomo, y lo único que se le ocurre al gobierno para tratar, y esto es un eufemismo, de incentivar la economía en España es engordar el sector público, que el peso del sector público ya roce el 50% del Producto Interior Bruto, y lo hace mediante la aplicación de nuevos gravámenes a sectores productivos y, de hecho, sectores como es el bancario, que veían florecer ahora mismo unas expectativas de negocio importantes, que eso debería alegrarnos a todos porque indicaría que tiene menos costes y que por lo tanto puede ofrecer mejores servicios a mejor precio. Claro, si el gobierno le pone un impuesto adicional a la banca, por poner un ejemplo, por los famosos beneficios caídos del cielo, que fue la excusa que pusieron para poner encima de la mesa un gravamen extraordinario, lo que está haciendo es elevando la estructura de costes de un banco. Y si el gobierno piensa que el elevar esa estructura de costes no va a redundar en que van a tener que subir las tarifas para el servicio que prestan a los ciudadanos, es de traca. Pero vuelvo a lo mismo. Todo esto lo que hace es pesar sobre la capacidad de nuestro país de atraer inversiones, generar más actividad, ofrecer un trabajo cada vez mejor y a mejores salarios, en definitiva, de desarrollar una actividad económica sana. Sí, y en este sentido se han pronunciado distintos organismos. Por un lado, el Banco de España, que a la cabeza se sitúa hoy en día Escrivá, ha dicho el pasado 16 de diciembre que debe ser un impuesto neutral, como ha dicho en muchas ocasiones, y que además, pues, presumiblemente es un impuesto que va a distorsionar la economía, también va a afectar al crédito y a la solvencia de los bancos. El Banco Central Europeo esta misma semana también lo ha hecho, y lo hacía en una entrevista en Radio Nacional de España Luis de Guindos, donde igual insistía en que era un impuesto que podía afectar a la solvencia de los bancos y que, de hecho, pues precisamente por esto debía hacerse un análisis exhaustivo antes de poner en marcha cualquier tipo de política en este sentido. Pero si nos vamos un poco más atrás, en septiembre del 23, la OCDE ya apuntó
a los posibles efectos perjudiciales que podría tener pues un impuesto permanente a la banca adicional a los que ya tiene, porque cabe recordar que la banca tributa al 30% en sociedades, frente al 25%, digamos, que es el habitual. Y en este sentido hay que recordar también que España es uno de los países, de los grandes países del mundo, que más ha subido los impuestos en los últimos 10 años y también especialmente después de la pandemia. Por un lado, entre 2010 y 2022 fue el quinto país de las grandes economías de la OCDE que más lo hizo. Y aquí cabe matizar una cosa, y es que los 4 que estaban por delante, en algunos casos, este aumento porcentual de impuestos y de presión fiscal se debía a veces a básicamente efectos estadísticos, ¿vale? Y luego, entre 2022 y 2024, España ha sido el sexto país de los grandes países de la Unión Europea que también ha subido los impuestos en mayor medida, tomando como referencia la ratio entre impuestos totales y luego Producto Interior Bruto, que es la presión fiscal. Por tanto, esto en lo que redunda es en falta de atracción para las empresas y para la inversión extranjera en nuestro país, también para la inversión nacional, y por tanto también empobrecimiento de la gente y caída de la renta per cápita, que como hemos dicho en muchas ocasiones, la brecha entre la renta per cápita media de nuestro país y la media de la Unión Europea cada vez es más grande. Vamos a mirar precisamente este efecto que producen anuncios como los que hemos tenido en el día de ayer con la aprobación de este paquete de medidas fiscales por parte del Ejecutivo, con uno de los expertos económicos, analistas de cabecera que tenemos en Tu Dinero con ánimo de lucro, que es Diego Sánchez de la Cruz. Diego, compañero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Diego, estamos analizando en qué quedó estas negociaciones que parecían eternas entre el Gobierno y sus socios de investidura para sacar adelante un paquete de medidas fiscales que pudiera satisfacer a todos para que terminaran aprobándole unos presupuestos al Gobierno de Sánchez. De momento hemos visto que se ha aprobado un paquete que parece menor, o se ha vendido casi como una derrota, porque ha habido algunos de los impuestos más importantes que querían aprobar, como la eliminación del régimen fiscal de las SOCIMIs, como el impuesto a las energéticas o como el impuesto al diésel, que de momento se va aparcando y que ya veremos si finalmente se va aprobando por Real Decreto, como quieren hacer el lunes con las energéticas. Pero lo que ya se ha aprobado es especialmente gravoso, y especialmente gravoso para las empresas, para los grandes bancos, para las grandes multinacionales, que ven cómo en España van a tener que pagar más impuestos, y además de una manera injusta. Esto del 15% de las multinacionales de mínimo a mí me parece demencial. O sea, cualquier director financiero de una multinacional, ¿y por qué a cuento de que yo en España voy a tener ahora que pagar un plus relativo a todo lo que estoy facturando en el mundo, ¿no? En definitiva, Diego, ¿tú crees que se ha medido el impacto que puede tener esto en la visión que tenemos de cara a ser atractor de inversiones? Bueno, es que la imagen internacional que tiene España en términos de atracción de inversiones está tan por los suelos desde que gobierna Pedro Sánchez, que los niveles de entrada de capital foráneo se sitúan un 50% por debajo de las tasas que se estaban dando cuando el actual presidente llega a la Moncloa. Esto es lo primero. Es decir, si queremos hablar de impacto en el extranjero y en la capacidad de atraer inversión de las políticas fiscales y económicas de este gobierno, lo primero que tenemos que tener claro es que ya han desplomado a la mitad la inversión extranjera que entra en nuestro país, y yo creo que ya empezando por eso, casi todo lo que digamos es accesorio, ¿no? Pero siendo un poco más concretos y específicos sobre lo que tú me comentas, España no solamente está aplicando este tipo mínimo, también está eliminando, por ejemplo, las reglas que permitían compensarse la tributación que ya se había realizado en otros países donde se había obtenido un beneficio. Por ejemplo, si una empresa textil obtiene ganancias en Portugal y luego envía ese dinero de vuelta desde su filial lusa hasta su matriz española, no tenía que, obviamente, incorporar esas ganancias obtenidas en Portugal dentro de su base imponible en España. Y con este gobierno se ha ido reduciendo esa deducción, que era total, obviamente, para que no se tribute en España por las ganancias conseguidas en Portugal o en cualquier otro país. Esa deducción se ha empezado a eliminar y, por lo tanto, desde el punto de vista de un inversor extranjero, es que te penaliza sobremanera estar en España
Y esto lo único que genera es un incentivo, de hecho, para deslocalizar inversiones fuera de nuestro país. Además, redunda en algo que es curioso, ¿no? O sea, todos sabemos, Diego, que lo mejor que le puede pasar a un país, y más a un país como España, es que nuestro tejido productivo se nutra fundamentalmente de multinacionales, que nuestras empresas, las empresas que operan en España, las propias y las que vengan, cada vez sean más grandes, porque bueno, esto suele redundar en una productividad mayor, suele redundar en un incremento de la riqueza, de la actividad y, en general, en salarios mucho mayores y en mejores condiciones laborales para los empleados. No en vano, valga para muestra un botón, las grandes multinacionales son capaces de implementar, por ejemplo, planes de empleo para sus empleados en España, ahora que está tan penalizados los planes individuales de pensiones, los planes de empleo de pensiones que se incorporan en las empresas, las grandes multinacionales casi las tienen por sistema. La pequeña y mediana empresa en general no tiene recursos suficientes como para poder poner en marcha un plan como estos. Es simplemente la muestra de botón para refrendar que lo ideal para un país como España es que tengamos cada vez empresas más grandes. Claro, si tú el mensaje que mandas al extranjero es: en España suben mucho los impuestos, pero es que además a las multinacionales las van a freír, claro, ¿quién se te va a quedar y quién va a querer venir, no? Bueno, muy bien dicho como planteas, Luis Fer. Hay que tener en cuenta, además, que llueve no sobre mojado, sino llueve sobre un auténtico chaparrón fiscal, que es lo que han tenido que soportar las empresas y las familias en los últimos años. Desde que Sánchez llegó a la Moncloa se aprobaron 81 subidas de impuestos. Sí, y señor. En este paquete fiscal que se ha discutido estos días, la propuesta original del PSOE incluía un total de 46 medidas recaudatorias. Es decir, que aún hasta tendremos que felicitarnos de que finalmente el número de medidas pues ronde las 10 y no sea de casi 50, que es lo que quería el gobierno de Pedro Sánchez y su bancada parlamentaria. Entonces, claro, con ese panorama, el mensaje para un inversor, para un empresario y también para cualquier familia y cualquier trabajador es el que es. Uno de que en España, si inviertes, si ahorras, si emprendes, si consumes, te van a castigar sí o sí, porque la mentalidad y la forma de desarrollar la política fiscal y tributaria de este gobierno no toman en consideración ni aspectos de eficiencia ni la importancia del crecimiento económico, nada. O sea, el único mensaje claro que envía el gobierno con este tipo de medidas fiscales, muchas tan contraproducentes, es que lo que le importa es reforzar el poder del Estado sobre el sector privado, sean familias o sean empresas, y de esa manera llevarnos a un modelo donde solamente el clientelismo de las personas y de las mercantiles es la única forma de salir adelante. Ese es el modelo que se está implementando en España, un modelo en el cual el peso del Estado, que estaba en torno al 38-39% del PIB cuando Sánchez llega al poder, pues se ha incrementado más de 6-7 puntos y que ha llegado incluso a superar el 50% del PIB durante su legislatura. Es el modelo de gobierno que tenemos, el modelo fiscal que están implementando y que, esto ya es una apreciación personal, Diego, no sé si la compartes, da la sensación de que desmontarlo va a ser muy complicado y va a requerir de mucha voluntad de un eventual gobierno que pueda llegar a posteriori, ¿no? Bueno, el ejemplo más claro lo tienes en la política energética, ¿no? Se desmantelan centrales nucleares que España necesita. Este año ha habido 4 cortes en el suministro de energía para la industria. ¿Por qué? Pues porque hay días donde no hay sol, no hay viento y por lo tanto la eólica, la solar, pues funcionan a una capacidad de menos del 10% y obviamente no pueden contribuir al mix energético como a algunos les gustaría. Entonces, ese pensamiento Alicia del que habló algún filósofo en su momento, ese buenismo, esa corrección política, ¿no?, que nos lleva a asumir que si cambiamos nucleares por no nucleares, que ese hueco lo vamos a llenar simplemente produciendo más energía renovable, obvia una cuestión, la de la intermitencia y la de los costes, que va a ser letal a la hora de tener un suministro energético estable. Y claro, esa decisión se toma ahora, de hecho, quien la tomó pues ya ni siquiera está en España, ha sido nombrada comisaria europea. Este gobierno se hará una foto, ¿no?, feliz al final y lo contará como uno de sus hitos,
y los españoles pagarán una luz desorbitada, tanto las familias como las empresas, como resultado de esas decisiones. Pues ocurre lo mismo con la fiscalidad. Te consolidan estructuras de gasto tan fuertes e impuestos tan altos que la única manera de revertirlos va a ser pues con una motosierra, como Javier Milei en Argentina. Va a ser la única forma de revertir esta situación. Se habló de derogar el sanchismo. ¿Derogar el sanchismo? Claro que sí. Eso es lo que hay que hacer en España. En el día cero lo que hay que hacer es revertir todas y cada una de las cosas que ha hecho este gobierno, porque no hay ni una sola que le haya venido bien a la economía española, ni una sola. En fin, no sé si lo verán tus ojos y los míos, pero bueno, aquí desde luego no vamos a dejar de decirlo, de intentarlo y de la denunciar. piel nos la vamos a dejar en que así sea, eso desde luego. Desde luego que sí. Diego Sánchez de la Cruz, muchas gracias. Un abrazo, gracias, buen fin de semana. Aquí estaba el análisis de Diego, pero no se queda aquí el análisis porque tenemos ya al teléfono a otro de nuestros analistas de cabecera, Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal, Hermenegildo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andas? Bueno, pues mira, digiriendo uno de las medidas que ya ha conseguido aprobar el Gobierno, que se aprobó ayer en el Parlamento y que habla de nuevos paquetes de medidas fiscales. Una decena de ellos, decía Diego hace un minuto, que había que felicitarse que no aprobara las 40 que quería aprobar y que sí haya aprobado unas 10, pero que nos llevan ya cerca de las 91 a las 92 subidas de impuestos aprobadas por este gobierno desde que llegó Sánchez al poder. Subidas de impuestos, a mí me llama la atención especialmente, Hermenegildo, y era por la que yo te quería preguntar, esta de un tipo mínimo global a las multinacionales del 15%. Es una doble imposición en el sentido de que, por un lado, obligas a tributar en España por lo que han ingresado, por el negocio que tienen en España, pero al mismo tiempo estás obligándoles a que tengan que tributar una parte de lo que han conseguido fuera, ¿no? Bueno, eso es mezclar o sea, es ir al criterio al principio de renta universal. Entonces tú estableces que aquí este es el principal centro de negocios y por tanto tú aplicas esa fiscalidad por lo que entiendes que son rentas generadas en tu territorio. Pero más allá de las tecnicalidades, ¿no?, de las cuestiones técnicas desde el punto de vista fiscal y de estructura tributaria, lo importante, Luis Fer, es ver el impacto o las consecuencias que se derivan de estas políticas tributarias. Yo creo que hay que analizar por una parte causas y por otra parte las consecuencias. ¿Cuáles son las causas? Pues evidentemente hay dos. Una es el gigantismo del aparato del Estado, que no deja de crecer y que además crea la ilusión de que se genera empleo a base de crear puestos de empleo público. Luego hay una cuestión ideológica que va dirigida a penalizar a lo que ellos piensan que son los ricos. Entonces el umbral de la riqueza cada vez se va colocando más abajo, de tal manera que quienes superan ese umbral son ricos a los que hay que abatir o a los que hay que convertir en sostenedores de los demás y de los que viven del dinero público. Y eso en un país donde la presión fiscal alcanza, desde el punto de vista personal, el 70%, tú debe pensar que el 70% que tú estás trabajando y el 70% de los rendimientos de tu trabajo se destinan a pagar impuestos. Y luego las consecuencias. Las consecuencias, por ejemplo, las ha apuntado el Banco Central Europeo en su informe sobre el impuesto a las entidades bancarias. Es otro gesto de demagogia muy típico de pensar que los bancos crean el dinero de la nada y que son unos explotadores de los pobres ciudadanos, cuando el banco es la banca es una pieza esencial en el funcionamiento de cualquier economía. Pues el Banco Central Europeo, que no es sospechoso de falta de ortodoxia y que no es sospechoso absolutamente de no conocer los efectos de las políticas erróneas, dice que estos impuestos pueden tener un efecto económico inverso, limitando la capacidad de las instituciones de crédito, las instituciones financieras, de proporcionar crédito y contribuir potencialmente a que se establezcan términos menos favorables para los consumidores
en préstamos y en otros servicios. Es decir, cuando los españoles vean que les resulta más difícil obtener un crédito y que les resulta más caro obtener un crédito y que pagan comisiones más altas, tienen que girar la mirada hacia el gobierno socialista y decirles: gracias porque habéis conseguido que nuestra vida sea mucho más difícil con estas medidas que aparentemente dirigís contra los ricos de la banca. Porque al final, quienes terminan soportando las consecuencias son los consumidores. Entonces, cuando alguien vaya a pedir un préstamo con garantía hipotecaria y le digan que no, o le establezcan unas condiciones más rigurosas, que sepan que la culpa la tiene el gobierno socialista, que ha impulsado una normativa, el gobierno socialista y sus socios, que ha impulsado una normativa tributaria que termina repercutiendo negativamente en todas las personas. No solo el impuesto sobre las entidades financieras, que es pues que tiene el efecto que estabas comentando, Hermenegildo, sino ya por redondear, si quieres, una aproximación a otro de los que se han subido, que es el tipo marginal del impuesto al ahorro, que ya de por sí el impuesto al ahorro... Es que eso es una locura, o sea, Luis Fero, o sea, un impuesto al ahorro es aberrante por una razón. Porque a ti lo que te interesa es la formación de capital y lo que te interesa es que se genere capacidad de ahorro, porque eso es lo que al final permite que se creen nuevas empresas, que fluya el crédito, que haya inversión. Y entonces resulta que si tú ahorras, o sea, tú date cuenta la aberración siguiente. Tú ganas un dinero por el que ya te están grabando el impuesto de la renta de las personas físicas. Bueno, pues lo poco que te queda, el 30% que te queda después de haber pagado el IVA, el impuesto especial de hidrocarburos, el impuesto especial de electricidad, etcétera, etcétera, todo lo que te queda, el 30% que te queda, si tú decides ahorrarlo, resulta que lo que te rinde, el 30% se lo queda el Estado. Es decir, tú compras, vamos a poner un ejemplo, tú compras acciones de Telefónica, y las compras a 10 y al final de año están en 11 euros por acción y has generado una ganancia, porque las has vendido, de 1 euro. Bueno, pues de ese euro, 30 céntimos se lo va a llevar al Estado. Eso sí, después de haberte quitado de tu esfuerzo el 70%, con esa imposición que te decía, imposición directa, impuesto a la renta de las personas físicas, impuestos indirectos, y luego, si quieres, ya súmale las contribuciones a la seguridad social. Entonces ya el escenario es absolutamente aterrador, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Pues para sostener un aparato del Estado que no deja de crecer, que es inoperante y que, como decía Diego antes, pues la única solución será en un momento determinado. Yo la verdad es que soy bastante escéptico porque cuando llegue el Partido Popular, si llega a gobernar el Partido Popular en algún momento, va a hacer exactamente lo mismo. Si es que ya lo hizo con Cristóbal Montoro. Fue subir los impuestos más que los había subido nadie en la historia de España. Sí, les hemos adelantado por la izquierda, decía Montoro orgulloso. Claro, entonces, ¿qué vamos a esperar de una clase, de una casta, que son todos, en el fondo son socialistas de alma, porque lo que les gusta es vivir del esfuerzo de los demás? Bueno, pues muy poco. Y luego lo miras y dices, no, es que Madrid, hombre, Madrid, sí, claro, dentro de lo que es el infierno tributario del resto de España, pues algo mejor se está, pero Madrid tiene muchísimo margen para bajar impuestos, ¿eh? Bueno, pues veremos si somos capaces de... Bueno, damos algunas ideas. Oye, empieza a cerrar empresas públicas de titularidad de la Comunidad de Madrid. Mira. Pues ahí queda. Oye, mira, lo vamos a tomar, Hermenegildo, como deseo para esta Navidad. ¿Te parece? Un buen deseo para el nuevo año. Vamos a cursarlo desde con ánimo de lucro. Desde con ánimo de lucro lo cursamos. Eso es como, en fin, es creer en cosas que no existen, ¿no? Pero bueno. Bueno, oye, pero en estos días tenemos que mantener algo de esperanza. Hermenegildo, muchas gracias. Ya sabéis la definición, Luis Fer. Creer en lo que no se ve a pesar de lo que se ve.
Esa es muy buena. Y también otra que me encanta a mí: los ejercicios inútiles solo conducen a la melancolía, así que hagamos que sea útil. Hagamos que sea útil. Muy bien. Hermenegildo, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y feliz Navidad, por cierto. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Hasta ahora. Bueno, hemos analizado el tema del día. Nos quedaba una cosa en el tintero que tenía preparada aquí Rubén Folguera, y la vamos a comentar, y es para que ustedes vean gráficamente cómo funcionan dos economías distintas y cuál es la productividad en dos economías distintas que hace poco estaban a la inversa. Si Irlanda hoy es un polo de desarrollo que va a una velocidad de vértigo y que está generando una prosperidad enorme para sus ciudadanos, hasta hace unos años era igualita que España o peor que España hasta ahora. Pero ¿qué es lo que ha pasado, Rubén? Mira, si cogemos datos de la OCDE y de Eurostat entre los años 2018 y 2023, tenemos que la productividad española se redujo un 3,8%. Fue la mayor caída de toda la OCDE. Mientras tanto, Irlanda se situó en segundo lugar, solo por detrás de Rumanía, y en este país la productividad aumentó más de un 25%. Y esto, de algún modo, lo que hace es, pues, nos da una idea, ¿no?, de cómo las malas políticas económicas pues perjudican, en nuestro caso, a nuestro país, y en el caso de Irlanda o incluso de Rumanía, que se está liberalizando en buena medida, pues hacen que países que antes eran mucho más pobres registren tasas de crecimiento de la productividad impresionantes. Decía Hermenegildo que Madrid tenía mucho más margen para bajar impuestos, así es, todavía hay mucho margen para bajar impuestos, pero dentro del infierno fiscal que es España, la comunidad autónoma que más recauda, que más actividad crea, que más empleo crea, que más riqueza crea para sus ciudadanos, es la Comunidad de Madrid, que es curiosamente la que tiene los impuestos más bajos. Y si esto no lo entienden, pues yo ya no sé de qué manera se les puede decir, porque todos los ejemplos están ahí. La evidencia empírica y la ciencia avalan que estas son las buenas políticas. Las malas son aquellas que dicen que les tienen que subir a ustedes los impuestos, que es lo que nos está diciendo siempre el gobierno.